Pues muy buenas tardes a todas las personas que hoy tenemos el gusto de contar con ellos y compartir un ratito de lo que es el preámbulo a este quinto encuentro de olivicultores que tendrá lugar el 15 de septiembre en Feria Jaén, en IFEJA, donde vamos a tratar temas pues, de actualidad y temas interesantes que nos inquietan a todos, como es el agua, como es la innovación y la modernización. Y bueno, este es el quinto encuentro que viene desarrollando el Grupo Olícola Jaén, donde el primero lo pudo desarrollar en la ciudad de Baeza, el segundo lo pudo desarrollar también en IFEJA, en Feria Jaén, el tercero fue en Úbeda, en Safa, y el cuarto fue, pues bueno, por cuestiones del COVID, fue a través de online. Este volvemos a recuperar, gracias a Dios, lo que es la presencialidad y será pues el 15 de septiembre, como vengo diciendo, y bueno, estará dividido en 4 mesas, ¿no? Una de las primeras mesas es el agua como recurso agrícola necesario. La segunda mesa será la innovación en la olivicultura y su agroindustria. La tercera mesa será la modernización, la sostenibilidad en la olivicultura actual. Y la cuarta y última mesa será cultura y salud, dos grandes pilares del aceite de oliva y del virgen extra. Entonces, pues bueno, en esas 4 mesas y una jornada de mañana trataremos todos esos temas que esperamos que sean interesantes para todos y sobre todo al final que hagamos un encuentro que entre todos pues podamos pues poner esas cuestiones y esas inquietudes todas en la palestra, ¿no? Y bueno, sin más dilación y esperándolo al 15 de septiembre, pues nada, os dejo paso aquí a Juan Vilar con este preámbulo y estos 3 ponentes que, bueno, que también tendrán el placer de acompañarnos el día 15 de septiembre. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Joaquín, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Nos están viendo a través directamente por Zoom 26 personas ya y en streaming tenemos 112, también que lo están viendo directamente por Facebook. Por lo tanto, pues como he dicho anteriormente, de distintos países, con lo cual pues damos las buenas tardes a todos los que no solamente son de España, sino es más, algunos de los miembros de la mesa están fuera de España, como el caso de Andrés, que acaba de decirnos que está en Portugal. Pues bienvenido a todos y a todas las personas que nos están viendo. Como bien decía Joaquín, y muchísimas gracias pues, a esta mesa de excepción que tenemos y que la verdad es que bueno, es todo un lujo compartir esta tarde de calor con todos vosotros. Lo comentábamos anteriormente, son 3 ponentes que se complementan de manera perfecta y que vienen al hilo con lo que comentaba Joaquín: agua, innovación y modernización. Lo iré presentando de manera gradual y recordar también que aparte es el preámbulo del encuentro de agricultores de Olícola Jaén y está promovido por IFEJA a través de Innoagro. Por lo tanto, pues también a IFEJA, muchísimas gracias por el soporte, y a Javier, que nos está, digamos, dando todas sus capacidades y recursos para poder sacar adelante el evento online de esta tarde. Sin más dilación, bueno, pues actualmente estamos viendo que la agricultura está acometiendo de manera gradual un nivel de inversión de países, tanto de inversiones tanto dentro de España como de fuera de ella, y actualmente es uno de los 11 países que más inversión recibe para la agricultura y la ganadería. También es cierto que en los últimos años, los últimos 27 años, por ejemplo, la olivicultura, pues evidentemente ha transformado más su actividad que en más de 10.000 años de historia, desde los principios, cuando el hombre domesticaba, cuando el ser humano domesticaba el olivar en Anatolia. Y se están llegando a utilizar pues, todo tipo de sistemas de prevención, sistemas de gestión digitalizada, con lo cual todo ello para optimizar los recursos y en cierta medida, pues una vez que se optimizan, también buscar la eficiencia y, como no, la sostenibilidad de la integración entre agricultura y biodiversidad. Sin más, bueno, creo que en los próximos años, en los últimos 25 o 27 años, se han producido más cambios que en 10.000,
pero creo que en los próximos años se van a seguir produciendo muchos más cambios de los que hemos experimentado en estos 27. Por lo tanto, hemos de estar especialmente atentos, formados e informados para desempeñar nuestra función dentro de la agricultura tanto nacional como internacional, porque evidentemente más que nunca hemos visto que el mundo está globalizado no solo desde el punto de vista de la salud, sino que también desde el punto de vista económico. Sin más, lo que haremos es que hablarán nuestros ponentes en términos de 4, 5, 7 minutos y posteriormente tendremos tanto ustedes la oportunidad de preguntar como igualmente iremos lanzando preguntas y estableceremos un coloquio entre los cuatro, entre los cuales pues, pueden participar también las personas que nos están viendo y escuchando. Pues sin más, vamos a pasar al primer ponente, a nuestra primera ponente, en este caso Rosa Gallardo, que es la directora de la Escuela de Ingeniero Agrónomo y de Montes de la Universidad de Córdoba, y a la cual ya se le hemos dado anteriormente, pero también le damos enhorabuena por su flamante cátedra. Enhorabuena, Rosa. Muchas gracias. Por favor, cuando quiera, empieza. Pues, muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, y buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, felicitar al Grupo Oleícola Jaén por este aniversario y es un placer poder colaborar y participar en esta celebración o en el preámbulo de lo que será la celebración en septiembre. Bueno, simplemente reiterar algunas de las cuestiones que ya ha planteado Juan también, que yo creo que están sobre la mesa, pero que no viene mal el volverla a recordar. Creo que hoy en día la agricultura en general y sobre todo también la alimentación está en el foco del debate mundial. Creo que atravesamos momentos convulsos de cambios muy rápidos y de circunstancias muy cambiantes. Sin duda alguna, el sector agroalimentario es ahora mismo el foco de atención de muchos grupos de inversión, y yo creo que esto nos lleva a todo el sector y por supuesto también a la olivicultura a un reposicionamiento estratégico a nivel internacional, y creo que a pesar de las dificultades del momento que vivimos, creo que emergen ahí oportunidades que hay que aprovechar, y yo creo que el sector va a aprovecharlas sin ninguna duda. Creo que este momento también ha vuelto a poner de manifiesto cuál debe ser la primera función de la agricultura, que probablemente se había olvidado algunos años atrás, que es la de alimentar. Es decir, al final la primera función de la agricultura es alimentar y después, por supuesto, hacerlo de forma eficiente y hacerlo de forma sostenible y respetando el entorno, pero alimentar, y eso, bueno, pues ahora mismo está sobre la mesa por las dificultades que están surgiendo en cuanto a fantasmas de desabastecimiento o precios elevados que nos están situando en una coyuntura complicada. Pero bueno, sin ninguna duda lo que está claro es que el sector oleícola y el sector agroalimentario en general está llamado a seguir produciendo más y a producir mejor. Y en ese producir mejor pues aparecen cuestiones importantes que se han citado, como es la necesidad de producir de forma eficiente. Tenemos que producir con unos recursos que cada vez son más escasos, como es el agua o es la energía. Y hay que producir respetando y protegiendo un planeta que da señales de agotamiento. Entonces, en ese escenario en el que necesitamos más productividad, rentabilidad para los agricultores y para los olivicultores, no nos olvidemos de eso, y necesitamos también ser sostenibles, abordar todo eso de forma conjunta. Creo que solo puede hacerse con innovación. La innovación es imprescindible, siempre lo ha sido. Yo creo que la apuesta del sector oleícola por la innovación ha sido siempre pues muy destacable, pero creo que es algo a lo que debemos seguir prestando mucha atención en los próximos años, porque la agricultura y la olivicultura en el futuro tiene que ser sostenible, tiene que ser productiva, tiene que ser rentable, y eso solo se consigue con innovación. Y en este escenario de innovación pues creo que emerge con fuerza la transformación digital, de la que probablemente nos hablarán después, una transformación digital que nos va a permitir utilizar datos que convertidos en información útil para el agricultor o el técnico de
industria alimentaria pues pueda tomar mejores decisiones en cuanto a la producción, cuándo regar, cuánto regar, cuándo recoger, a qué mercado acudir, qué tratamiento y cuánto aplicar. La transformación digital no va solo de tecnología, siendo una tecnología muy importante. Yo creo que tenemos en el sector agroalimentario en general y en el oleícola también en particular, tenemos mucho camino por recorrer en cuanto a la tasa de adopción de esta tecnología. Creo que el potencial es enorme y creo que debemos recorrer este camino juntos para que en alianza, conformando esos ecosistemas, pues seamos capaces de incorporar cada vez a más olivicultores, a más industria oleícola a este reto de la transformación digital. Una transformación digital que va a permitir ser más eficiente, va a permitir producir más, va a permitir reducir costes, va a permitir acudir a nuevos mercados, va a permitir aprovechar oportunidades medioambientales clarísimas, acabamos de decirlo, en cuanto a, bueno, vamos a poder optimizar la aplicación de fitosanitarios, de fertilizantes, vamos a poder controlar mejor la huella de carbono, la huella hídrica, y sin duda eso es un valor importantísimo para el sector, y creo que una transformación digital que va a permitir también pues, tener ventajas para los consumidores, y en este sector es muy, muy importante. Hablamos de un producto de mucho valor para el consumidor, como es el aceite de oliva, y creo que es importante que la transformación digital va a permitir avanzar y mejorar la trazabilidad, la calidad y sobre todo las garantías también, garantías de origen, siendo tan importante en este sector, garantías de inocuidad, garantías, y creo que en estos momentos convulsos también la garantía de suministro, ¿no? Que es algo pues que puede verse afectado por las circunstancias complicadas que vivimos. Todo esto al final lo que nos hace es, bueno, yo creo que este binomio digitalización-sostenibilidad es el binomio del futuro y es un binomio al que no podemos perder de vista, y creo que es responsabilidad de todos, por supuesto de las empresas, de los investigadores, de la administración, empresas agrarias, empresas tecnológicas, de las universidades, trabajar juntos para avanzar en esa línea y permitir que el sector oleícola y que la olivicultura siga desarrollándose de forma tan exitosa como lo ha hecho en los últimos años. Así que, bueno, yo para empezar me quedo aquí, ya después si queréis que profundicemos en algo, pues podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, a ti. Ayer, hablando un poco de lo que dice Rosa, pude ver que en los últimos 20 años lo que está ocurriendo con la transformación es 420 millones de hectáreas de monte, de bosque, se han perdido generalmente por el maltrato del hombre, ¿no? Y fijaros lo que ha ocurrido, se ha incrementado aproximadamente unos 15 millones de hectáreas, solamente 15 millones de hectáreas, de generalmente tanto leñosos como cultivos de temporada, de los cuales actualmente el 80% del total de la tierra que se cultiva es de secano y el 20% es agua, ¿no? Pues esta transformación que ha habido se ha producido un incremento del 112% de aquella de regadío, y el 80% del agua proviene de aguas subterráneas. Por lo tanto, esta es la evolución que se está poniendo. En los últimos 30 años los leñosos han multiplicado por 2 la superficie. Actualmente son 73 millones de hectáreas. Y como sabéis, pues la primera es La Palma y el segundo es el olivar. Por lo tanto, realmente la gestión del agua está siendo muy importante, y la demanda de leñosos también está siendo, de tierras para leñosos, perdón, está siendo también muy, muy significativa. Y está siendo, como he dicho anteriormente, la península ibérica, conjuntamente con algunos lugares más, primordial para esta demanda. Sin más, le vamos a pasar la palabra a Andrés Espinosa, que es el director comercial de Sensonomic y que nos va a hablar desde Portugal. Pero bueno, los medios pues permiten poder hacer estas cosas. Muy buenas tardes, Andrés. Bienvenido. Por favor, cuando tú quieras.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Entiendo que nuestra empresa no es tan conocida, entonces hago una breve introducción. Sensonomic es una empresa noruega que tiene 7 años como empresa, 100% enfocada al análisis de datos. Esa es realmente nuestra capacidad fundamental, y específicamente trabajando en el sector agrícola, en el sector de frutos de especialidad, para en un primer momento o de manera más focalizada en el análisis para estimación de rendimiento. Hacemos otros análisis también, como pronósticos de maduración y otro tipo de análisis, pero en principio nos hemos focalizado, y ciertamente en el caso del olivar, en la estimación de rendimiento. ¿Por qué? Porque consideramos que es tener una indicación temprana del volumen y de la localización digamos, de nuestras parcelas en el momento óptimo de maduración, sienta todas las bases para tener una planificación eficiente. Mientras más temprano en la campaña tú tengas una idea clara de qué es lo que va a pasar, entendiendo desde luego que en la agricultura poco se tiene como cierto, pero que sí se puede hacer un análisis para por lo menos saber cuál será la tendencia. Eso es una herramienta altamente útil para poder prever cosas como compras, negociar precios de primas de seguro, negociar posibles créditos, preparar el tema de contratos de alquiler de cosechadoras, etcétera, etcétera. Sabemos también en Sensonomic que ya eso se hace, es algo que se tiene trabajado, tanto por empresas de tecnología como nosotros, que a lo mejor lo pueden hacer por otros medios, como puede ser imagen satelital o imágenes de drones, pero nosotros, digamos que trabajamos en lo que son los sistemas de estimación de rendimiento y otros análisis in situ. Es decir, nosotros en lugar de pedirle a una imagen, a una tecnología que nos dé un dato, realmente lo que nosotros estamos buscando es que sea el propio técnico agrónomo que dé una interpretación basada en su conocimiento de la finca y en su conocimiento del cultivo, obviamente, y que con esa interpretación dé un valor todavía más granular y de mayor calidad a los datos. Por otro lado, comentar que sabemos también que no estamos tampoco inventando el hilo negro de las cosas cuando estamos hablando de estimaciones de rendimiento. Sabemos que en su mayoría, y sobre todo considerando el entorno de profesionalización y digamos de creación de economías de escalas en el sector de los leñosos, sabemos que cada vez hay una gestión más profesional que incluye capturar datos y analizar esos datos y hacer, por ejemplo, estas estimaciones de rendimiento. Lo que pasa es que lo que nos hemos encontrado es que en su mayoría pasan varias cosas. O bien estas estimaciones se hacen con alta calidad, pero quizás de forma artesanal, es decir, que va el técnico agrónomo, ve la finca, la conoce y hace una estimación basada en su experiencia. Esa en algunos casos. En otros casos hay, digamos, un proceso un poquito más riguroso en donde se hace una monitorización del cultivo y esos valores de monitorización a lo mejor se vierten en una hoja de cálculo o en un archivo similar en donde se hacen análisis, por ejemplo, como la estimación de rendimiento. Y hemos encontrado también empresas que incluso han desarrollado sus propias herramientas para capturar información, pero que aún no tienen quizás la capacidad de análisis que tienen las nuevas tecnologías, el aprendizaje de machine learning y el big data. No, eso digo, es algo que hacemos nosotros, pero que hacen otras empresas también, y que consiste no solo en tomar en consideración los datos de monitorización de cultivo, sino aumentar esos datos con otras bases de datos que podrían ser, por ejemplo, los datos de una estación climatológica, los datos, por ejemplo, de precios del cultivo, los datos, por ejemplo, de aforo, de macroaforo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué hacemos esto? Pues porque consideramos que la oportunidad es realmente importante. Si hablamos del sector frutícola en general en el mundo, sabemos que más de la mitad de la producción se pierde del campo a la mesa.
y se pierde por las altas expectativas y las altas demandas de calidad, sobre todo del mercado de exportación. Entonces, nosotros hemos hecho análisis interesantes que a lo mejor en este caso no vale la pena compartir, pero donde realmente hemos descubierto oportunidades de eficiencia y de captura de mayor valor económico al momento de venta del cultivo, que rondan en torno al 30% de la utilidad al final de la campaña. Entonces, no es nada despreciable y sin duda una oportunidad. Ahora, nosotros como empresa hemos tomado una postura casi de cara al sector, de decir, esto es importante, el análisis de datos es fundamental, ya hay una tradición incluso y una metodología de análisis de datos en la mayoría de las empresas profesionalizadas. Lo que pasa es que todavía hemos encontrado muy pocas herramientas que ayuden a las empresas a tomar, digamos, el control de sus propios datos para capturarlos de una manera sencilla, que no requiera, por ejemplo, trasladarse del campo a la oficina para capturarlos en una base de datos, que esa base de datos sea susceptible de ser compartida, que el agricultor puede decir, mira, yo aquí tengo todos mis archivos de monitorización histórica de todas mis parcelas, los puedo ver en un solo lugar, los puedo analizar, los puedo compartir y que sea también susceptible de ser analizada, porque el hecho de tener una base de datos en donde a lo mejor una empresa ha sido sumamente disciplinada en decir, bueno, establecemos una metodología de captura de datos, los capturamos casi religiosamente, tenemos estos archivos que van 10 años atrás para esta finca, deberíamos poder hacer algo, pero la realidad de las cosas es que uno de los obstáculos de adopción que tienen las tecnologías de análisis de datos es la necesidad justamente de tener datos. Y tener una base de datos estructurable y susceptible de ser analizada, en realidad es bastante difícil. No sé, por ejemplo, o es bastante difícil tener una hoja de Excel y poder hacer un análisis avanzado de esa hoja de Excel, ya a nivel algoritmos. Entonces hay que empezar de nuevo y realmente es una cosa sencilla porque ya en la mayoría de las empresas hay un proceso de captura de datos, pero la pregunta que quizás yo quisiera lanzar al día de hoy es, ¿estamos haciendo lo mejor? ¿Es la mejor manera de hacerlo? Nosotros creemos que hay maneras de sustituir un proceso ya existente, o sea, un proceso de digitalización, que también abre las puertas a un proceso de verdadera innovación radical en donde se empiezan a hacer cosas que no se habían hecho en el pasado, ¿no? Nosotros, yo he mencionado, hacemos estimaciones de rendimiento, pero también, por ejemplo, análisis para establecer pronósticos de maduración por parcela. Entonces tú ya, digamos, si tienes una explotación de diferentes parcelas, o por ejemplo, de un número considerable de hectáreas, puedes empezar a tener una visibilidad muy clara, de decir, en qué fecha cada una de mis parcelas estará en el punto máximo por ejemplo, de contenido graso, y por lo tanto yo tendré una idea muy clara para poder priorizar dónde empiezo a cosechar y dónde no, ¿no? Entonces, bueno, paro allí, simplemente quiero poner el tema de, oye, ¿cómo estamos manejando nuestros datos? Ya los recopilamos o sea, en la mayoría de los casos, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Es eso lo máximo que podemos hacer? Nosotros creemos que no, nosotros creemos que en realidad estamos muy al principio de todo lo que un sector sumamente profesionalizado podría tener si simplemente cambiara quizás el tipo de herramienta que utiliza para hacer un proceso existente, ¿no? Gracias, Andrés. La verdad es que, bueno, en algunos leñosos, como por ejemplo el aguacate, que se va, digamos, recolectando en función de las necesidades, aparte dichas herramientas son mucho más útiles, porque dependiendo de las cotizaciones y dependiendo de cómo esté el mercado, podremos disponer de un modo u otro del producto. Pero bueno, también lo hay en el olivar y en otras muchas categorías no solo de leñosos, sino también de otro tipo de productos agroalimentarios. La verdad es que, bueno, después hablaremos más de este asunto. Y bueno, 40 años que cumple el grupo
Olícola Jaén, y 27 años que el olivar en seto lleva, digamos, aplicado de manera pues, industrial en la península ibérica donde surgió y demás. Por lo tanto, han casi convivido 27 años tanto el olivar en seto como el grupo Olícola Jaén, evolucionando, innovando y en cierta medida consagrándose como una de las alternativas industriales por un lado y por otro lado, pues evidentemente de modo de cultivo. Muy buenas tardes, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, Estupendo. pues les presento a Cristóbal Sánchez, que es el delegado de Agromillora para Andalucía, y a ver qué nos cuenta pues, sobre innovación, sobre lo que él considera oportuno en el entorno en el cual nos encontramos hoy. Muy bien. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la plataforma. Gracias a Olícola Jaén por darnos la oportunidad de aportar aquí nuestro granito y ofrecer la experiencia que tenemos como compañía. Felicitar al grupo Olícola Jaén por su 40 aniversario. Es todo un ejemplo de empresa familiar. Y si hablamos de innovación, pues ellos mismos son un ejemplo de innovación. Y no hay nada más que ver su catálogo de productos y su portfolio. Gracias a IFEJA, porque son los que nos hacen de soporte a nivel informático. Bueno, hablar de agua, hablar de innovación, hablar de modernización, creo que es un engranaje, son tres engranajes vitales en la actualidad, en la agricultura. Hablar de agua como factor clave y vital para generar vida, y la innovación, que va de la mano de la modernización como palanca de cambio para un sector que vive un momento muy dulce y que vive un momento que está lleno de retos y muchas oportunidades. Y todos esos retos y todas esas oportunidades se apoyan en la innovación. El uso del agua cada vez más escasa. El uso del agua de una manera eficiente, de una manera sostenible, es una obligación y es un compromiso que tenemos todos los protagonistas del sector. Como decía Rosa, tenemos un compromiso, tenemos una obligación de producir más, producir mejor, pero producir más sostenible, ¿no? La innovación, apoyado en el uso de herramientas como la digitalización, la mejora genética, que es el aspecto que nos toca más directamente a Agromillora, los nuevos modelos productivos en olivar en seto, como tú decías bien, Juan, cumplen ya 27 años, técnicas para hacer más eficientes los recursos disponibles. Hablamos del agua, hablamos del suelo, no solemos hablar del suelo también como un recurso limitado, y sería algo que debemos tener en cuenta. La superficie de hectárea está limitado y es nuestra obligación, ¿no? Ser capaces de producir más con un bien que, como decía antes, está limitado, porque la población crece cada día, hay una demanda de alimentos cada día mayor, pero la tierra con la que lo producimos es la misma. Todas estas herramientas de innovación, pues, deben de llevarnos a una única meta que se llama sostenibilidad, ¿no? Como decía antes, producir más y producir de mayor calidad tiene que ser siempre de forma sostenible. Y por nuestra parte, como representante, como empleado de Agromillora, una compañía que el uso eficiente de los recursos, la modernización, la innovación son parte de nuestro ADN, y un claro ejemplo fue cuando, como bien decía, hace unos 27 años, por el 94, Agromillora desarrolló un modelo productivo en olivar que lo llamamos olivar en seto, ¿no? 27 años después podemos decir que el olivar en seto ha sido una revolución a nivel agrícola,
en estos 27 años se ha avanzado más en el sector que en cientos de años hacia atrás. Y que este modelo está hoy presente me repito en mi discurso, para producir más, para producir de forma más eficiente, para producir más calidad y para producir de forma más sostenible. A día de hoy podemos decir que es un modelo totalmente afianzado, totalmente maduro, que no solo ha tenido representación en la península, sino que otros países como podrían ser Estados Unidos, Chile, Túnez, etcétera, etcétera, pues también han tenido su experiencia y a día de hoy pueden decir que ya salen en los gráficos como productores de aceite de oliva virgen extra, gracias a este modelo productivo. Después de 26 años, ¿en qué momento nos encontramos? Pues todos los protagonistas del sector estamos de acuerdo en que volvemos a encontrarnos en otra pequeña gran revolución agrícola, que es la mejora genética. Si hasta ahora en estos 27 años el modelo se había desarrollado básicamente con 2 variedades, como podrían ser arbequino y arbosana, a día de hoy podemos decir que hay pues un portfolio de variedades disponibles, pues tanto haríamos alusión a variedades que son producto de un programa de mejora genética, pues por ejemplo de Universidad de Córdoba, o empresas como Todo Olivo, Universidad de Bari, en compañía de Agromillora, han dado fruto de unas variedades nuevas que se adaptan perfectamente al modelo, que se adaptan a las necesidades de cada zona, entre ellas algunas al estrés hídrico o a esa poca demanda de agua cuando es un factor limitante, y que cronológicamente maduran en distintos momentos del año, lo que a nivel industrial es un avance, y que al sector del aceite de oliva pues ofrecen distintos tipos de aceites de oliva virgen extra y mejoran lo que había en cuanto a durabilidad y contenido en polifenoles, ¿no? Entonces, bueno, eso podría decir que a día de hoy es donde nos encontramos en estos momentos, en el sector oleícola por parte de Agromillora. Si quieres, avanzamos un poco más adelante. Muchas gracias, Cristóbal. Pues bueno, ya hemos dado la primera ronda. Por ahora no hay muchas preguntas de las personas que ya tenemos 47 de manera directa a través de Zoom, y en total no ha variado mucho en Facebook, 119, con lo cual, bueno, nos están viendo pues casi 200 personas y nos están escuchando casi 200 personas. Bueno, pues yo simplemente, la primera pregunta la podemos contestar todos. ¿Cómo creéis que realmente hubiese evolucionado la agricultura sin la necesidad, o sea, sin la existencia de la tecnología y la innovación? ¿Cuál creéis que sería la situación actual de la agricultura si, por ejemplo, en los últimos años no se hubiese evolucionado investigando, desarrollando, aplicando, desenvolviendo, no solamente en la agricultura, sino que también se ha transmitido ese desarrollo, esa investigación, esa innovación a la agroindustria? Porque realmente, antes lo comentaba el amigo Cristóbal, el olivar en seto es el olivar en seto porque la agroindustria del olivar en seto está completamente desarrollada y porque las herramientas de manejo del olivar en seto también están totalmente desarrolladas. Si no, el olivar en seto, pues bueno, tendría una serie de carencias que por eso no tiene. ¿Cuál creéis que ha sido la aportación de la innovación y la tecnología en estos últimos años en los cuales estamos desenvolviendo? En los ámbitos que creáis oportunos. No sé, que empiece quien considere. Si quiere, empieza tú, Rosa, que fuiste la primera en empezar, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. A ver, yo no me imagino ni la agricultura ni el sector oleícola sin la innovación y sin toda la transformación tecnológica y digital que se ha producido
en los últimos años. Yo creo que hay algo que caracteriza de forma, y creo que diferencial a este sector, y es el estrecho vínculo que ha habido entre la investigación y el sector. Es decir, yo creo que desde siempre, creo que en los centros de investigación, en las universidades, en el sector oleícola, hemos hecho una investigación muy cerca del sector, muy dirigida al sector y de la mano del sector. Entonces yo creo que eso al final es una investigación que se transfiere fácilmente y que se convierte en innovación y en desarrollo de forma clara. Y entonces yo creo que eso es algo de lo que el sector debe presumir. Hay ámbitos en los que, bueno, sin la innovación, pues sin duda es que creo que no sería viable el sector hoy en día. Han salido muchos aquí, el agua, es decir, la aplicación de toda la modernización del regadío, primero la transformación en regadío, después la modernización en regadío y ahora el riego inteligente, el regadío inteligente que se hace. Es decir, eso es esencial para poder disponer de un sector oleícola como el que tenemos hoy en día. Y después, a mí también me gusta destacar siempre en toda esta evolución, bueno, otros ámbitos, por supuesto, el de la mejora, las nuevas variedades, la protección y la sanidad del olivo, también en maquinaria, también innovaciones, bueno, increíbles las que se han producido, todo lo que es la mecanización y todo eso pues hace que nos encontremos hoy en día frente a un sector bueno, pues, que está liderando lo que es la incorporación de innovación y de tecnología. Y como decía, un elemento que creo que también es muy, muy importante, y así respondo también y cojo el guante de lo que comentaba antes Andrés, es decir, que disponemos de muchos datos sin duda, pero el potencial que tenemos todavía para la innovación y para aprovechar todos esos datos es enorme. Yo creo que hay un elemento clave aquí que es la formación, la capacitación y los profesionales que están acompañando o que deben acompañar al sector en este proceso de transformación y de innovación. Yo creo que eso es esencial. Creo que en estos momentos la tecnología casi que es el menor de los problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, yo creo que por ahí debemos estar tranquilos. La tecnología está avanzando a un ritmo más que suficiente. Todo lo que son las nuevas variedades pues nos están dando últimamente mucha alegría, las nuevas variedades que están apareciendo y todo la adaptación que tienen a este olivar en seto, pero creo que la capacitación, la formación y el poder disponer de profesionales que conozcan bien el sector agroalimentario, que conozcan bien el sector oleícola y que a la vez tengan competencias digitales suficientes, eso creo que es esencial. Es decir, este es un sector muy específico. Es decir, no vale cualquier tecnólogo para acompañar en este proceso de transformación digital, ni cualquier informático, con todos mis respetos a los informáticos y a los profesionales que están realizando una labor fantástica, pero el profesional que tiene que acompañar este sector en el ámbito de la transformación digital es un profesional que primero tiene que tener lo que llamamos expertise de dominio, ¿no? Tiene que conocer bien el sector, cómo funciona el sector y después debe tener las competencias digitales suficientes para acompañarlo. Y ahí creo que debemos dar pasos importantes. Nosotros, desde la Universidad de Córdoba, bueno, pues pusimos en marcha también un máster de transformación digital del sector agroalimentario, un máster de olivicultura que también incorpora competencia en ese sentido. Es decir, yo creo que formación de profesionales que permitan que el mercado pueda disponer de ese personal que pueda acompañarle en el proceso de transformación digital. Ahora sí. Perfecto, Rosa. La verdad es que es cierto, es difícil que un profesional pueda desempeñar su labor en el sector sin el conocimiento del mismo. O sea, realmente ha de ser experto en su materia, pero a su vez tiene que tener un conocimiento fundamental de la agricultura en general y de la olivicultura que estamos hablando hoy en particular. Muchísimas gracias. Cristóbal, ¿qué opinas tú, por favor? Ahora,
Gracias, Juan. A ti. Te decía que haciendo alusión a Rosa, creo que podemos presumir de ser un sector que es el mayor ejemplo de sinergia entre la empresa pública y la empresa privada, y que en conjunto trabajan y apuestan por la innovación. Y aquí hay un claro ejemplo como Agromillora, Universidad de Córdoba, CSIC, IFAPA, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en esos sectores quizás no existe esa sinergia tan perfecta como es en la agricultura, y eso es un claro ejemplo de innovación, de cómo se involucran tanto el sector privado como el sector público. Por otra parte, decir que sería del sector agroalimentario y agricultura si no hubiera innovado en estos últimos años. Pues que quizás estábamos un poco olvidados hasta hace 2 años, donde se vio la importancia del sector agrícola con la pandemia, y quizá pecábamos un poco de cierto complejo, ¿no? De que nuestro sector era un sector obsoleto, nuestro sector no apostaba por la innovación, nuestro sector vivía en el siglo pasado, no estaba digitalizado, no estaba en redes, etcétera, etcétera. Y tuvo que venir la pandemia para demostrar que nuestro sector es el motor económico en España y en el mundo, ya que somos la base y somos la alimentación de la población. Y viendo cómo otros sectores no pudieron girar al mismo ritmo o funcionar al mismo ritmo que en otro momento, como la agricultura, y el sector agroalimentario dio la talla perfectamente en un momento tan crítico. Por otra parte, a veces a lo largo del año, coincidiendo con campañas políticas, se habla de las zonas rurales y de fijar población. ¿Qué sería del sector agroalimentario, de la agricultura, pero qué sería de la población rural, de los pueblos, si no hubiera existido esa innovación en la agricultura? ¿Concebiríamos los pueblos como hoy se conciben? ¿Se tendrían las rentas per cápita que hoy se tienen? ¿Los pueblos disfrutarían de los bienes y servicios que hoy tienen? En fin, creo que debemos presumir del sector y debemos de darnos la importancia que tenemos, totalmente. Muchas gracias, muchísimas gracias, Cristóbal. Andrés, por favor. Perdón, ya estoy hablando a mí mismo. Decía yo, no, realmente tengo poco que agregar, quizás un par de ideas nada más. Coincido totalmente con Rosa, que lo mencionó, el tema de del expertise y del entrenamiento del personal técnico del sector y de todo el sector en general. Coincido también en que desde el punto de vista tecnológico hay poco de qué preocuparse o de qué arrepentirse, ¿no? Desde luego, si evaluamos la innovación desde el punto de vista de los nuevos marcos de plantación, desde el punto de vista de la mejora genética, desde el punto de vista incluso, ¿no? Las almazaras inteligentes, tantas cosas, las tecnologías, como ya había mencionado, de imagen satelital y también con tecnologías no tripuladas, etcétera, etcétera. Yo creo que está todo por allí. Si pudiera quizás poner el foco en una idea donde creo que hay espacio para la innovación y para dar el siguiente paso, es no tanto en el incremento o el fortalecimiento del conocimiento agrícola per se, sino más bien extender eso que ya existe a partir del procesamiento, a partir de la almazara, en donde ya todos los procesos están perfectamente definidos, se registran, se evalúan, se monitorean, etcétera, etcétera. Pero eso, yendo hacia atrás, yendo hacia la campaña agrícola, existe poco. Hay muy buena gestión agrícola, pero creo que donde hay una oportunidad importante es la de ligar ese conocimiento agrícola con las prácticas y la metodología de gestión profesional que existen ya, como digo, en el resto de la cadena de proveeduría, ¿no? Pero hay ese quizás pequeño
Rezago, o quizás será porque se está integrando toda la cadena de proveeduría, en donde no es suficiente, creo yo, únicamente el conocimiento agrícola, la gestión agrícola, la mejora de las operaciones en campo, sino la mejora en una gestión de empresa, de planeación de operaciones, de planeación de todo tipo, ¿no? De planeación de ventas, de contrataciones, etcétera, etcétera. Y creo allí que las nuevas tecnologías, como el análisis de datos y otras, pueden ser realmente útiles si se trabaja en desarrollar metodologías y mejores prácticas para la industria en ese pequeño nicho donde creo que hay espacio para hacerlo, ¿no? Lo que ocurre, bueno, la tecnología y la innovación, digamos que es completamente transversal, ¿no? Porque va desde el campo. El otro día veía que ya existe en Europa, ¿no? Porque la legislación es completamente distinta, pero hablando con una marca de tractores en particular, me comentaba que en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, los tractores y atomizadores van completamente independientes, hacen sus tareas y vuelven a recargarse al lugar donde realmente pues van, eh, digamos, volviendo a tener la misma capacidad en batería de la que tenían antes de llevar a cabo las actuaciones. Con lo cual, no solamente, antes comentaba Cristóbal, que la innovación pues empieza en el campo con la diversidad, la diversificación varietal de mejora genética. También decía Rosa que dentro de esta innovación, analizando el agua como un recurso completamente necesario y vital, la innovación también se está utilizando para optimizar ese recurso que es tan preciado. En la cadena de valor, igualmente, también se están llevando a cabo almazaras, evidentemente que en cierta medida, y si quiero la Joaquín nos puede hablar de la almazara también que está llevando a cabo, las peculiaridades que tiene, y realmente creo que la innovación en sí, aparte de mejorar la sostenibilidad porque optimiza los recursos, igualmente potencia la eficiencia y la eficacia, teniendo mayores resultados y de mayor calidad. Igualmente es importante que a la vez de conseguir esto, en cierta medida obliga también a una sofisticación de las personas que desempeñamos la función en este ámbito, porque cuando se innova, realmente hay que estar preparado para gestionar esa innovación, y no solo gestionarla, sino también interpretarla. Por lo tanto, hay ejemplos claros de innovación que se han llevado a cabo durante los últimos tiempos. No sé, quería hablar de algún caso en particular que haya llamado la atención en el ámbito de la innovación. Si quieres, pues empezamos de nuevo también por Rosa, que soy quien anteriormente lo decía. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, yo quizá por la importancia que ha tenido y porque se recoge en este proyecto muchas de las cuestiones que han salido a lo largo de esta hora, me gustaría destacar el proyecto Innolivar, que ha liderado la Universidad de Córdoba, pero lo ha liderado de la mano de las empresas, es decir, han sido 12 líneas de innovación en toda la cadena de valor del olivar, y en todas esas líneas ha habido grupos de investigación que junto con empresas han tratado de avanzar, de crear esa alianza y esos ecosistemas que han permitido, bueno, pues innovar en ámbitos tan importantes, bueno, no sé, como el control de calidad a través de la utilización de NIRS, la sanidad también del olivo, utilización de herramientas digitales para poder controlar mejor la salida del olivo, innovaciones importantísimas en la maquinaria, en vehículos autónomos y cómo adaptar mejor la maquinaria a la exigencia de la nueva olivicultura que tenemos, cómo controlamos también la erosión, cuestiones ambientales, es decir, que todos los ámbitos de la cadena de valor del olivar se han abordado con este proyecto, pero más allá de la temática, creo que lo más interesante, eso que hemos destacado ya en varias ocasiones, es que es un sector en el que los centros de investigación y lo público
tradicionalmente han trabajado junto con las empresas y eso creo que ha tenido un impacto fundamental en el avance y en el nivel de desarrollo del sector. Entonces, esas alianzas público-privadas creo que han sido muy destacables y ojalá sigamos manteniéndolas en ese sentido. Y después también destacar algo importante también que ha comentado Andrés, que es ese enfoque de cadena. Yo creo que ahí tenemos un reto importante, el que la cadena funcione como cadena, que todos los eslabones de esa cadena se miren unos a otros, que ninguno de ellos olvide las necesidades y la problemática que tienen los otros eslabones, porque esto es un sector que va a avanzar juntos, es decir, que y debe avanzar unido. Es decir, no, y ahí creo que es muy importante que en todos los procesos de innovación y de transformación pues se tenga ese enfoque de cadena y la visión integral de todo el sector. Yo creo que con esas consideraciones creo que el nivel de avance pues puede ser muy importante. La verdad es que, bueno, Rosa, yo estoy completamente de acuerdo. Creo, en función de mi ámbito también universitario y conocimiento, creo que tanto la agricultura como digamos, la ciencia de la salud son las que mayor integración existe o manifiesta en términos de la sociedad y el sector y la propia universidad. O sea, son ejemplos muy claros de simbiosis entre centros de investigación, universidad y sector privado. Y además es fundamental. Sí. Sobre todo que hay confianza, ¿no? Yo creo que estas alianzas se basan en la confianza, la investigación confía en el sector confía en la investigación y creo que esa es la forma de avanzar. Totalmente de acuerdo. Pues Cristóbal, tu opinión particular. Pues bueno, como resumen final, hablaba de que el sector agrícola y el sector oleícola en concreto tiene un compromiso y una obligación con la sociedad, que es producir más, producir mejor y de mayor calidad, basado en la innovación y la modernización para optimizar los recursos de forma sostenible ambientalmente, en el entorno social, con la fijación de población rural, apoyado en las técnicas que hablamos de intensificar sus marcos de plantación, de aumentar la producción, minimizar la becería, creciendo en la producción de aceite de oliva virgen extra en detrimento de los aceites lampantes, y que todo esto, hablamos de sostenibilidad, de optimización de recursos, pero no nos debemos olvidar del aspecto económico, de que aquí hay un gran protagonista, que es el agricultor, y que todo este proceso de innovación y modernización debe de repercutir en que la actividad agrícola y la actividad oleícola y olivarera en concreto debe de ser económicamente rentable para el agricultor. Me quedaría con esa conclusión, de apoyar todo el proceso de innovación que se han tenido durante estos años para que el sector sea más rentable económicamente. Bueno, evidentemente antes había un factor que comentabas, yo lo he discutido, lo he comentado en algunos foros, que actualmente el 60% de la población mundial reside en los núcleos urbanos. Esto la verdad es que es un reto importante, ¿no? Y en los últimos 20 años se ha pasado de 0,5 hectáreas de cultivo por persona a 0,2. O sea, cada vez tocamos a menos tierra por persona en el mundo, con lo cual o somos eficientes, evidentemente eficiente y sostenible, o habrá falta de recursos en el planeta en un plazo determinado de tiempo. Y por lo tanto la eficiencia es fundamental, la sostenibilidad también es fundamental, pero también es fundamental otra cosa: para que sea atractivo el que la población resida en las zonas, digamos, rurales, no es cuestión de que haya trabajo, sino es cuestión de que haya riqueza.
O sea, realmente para tú vivir en una zona rural tienes que tener los mismos medios que para poder hacerlo o más en una zona urbana. Por lo tanto, la fijación poblacional parte de la disponibilidad de dinero y de la generación de riqueza. Esto no lo olvidemos nunca, que todo tiene que ser sostenible. Evidentemente, la sostenibilidad es fundamental y el comportamiento de este tipo de cultivo o de la actividad que desempeñemos con la biodiversidad, pero sin lugar a dudas, la especie que en mayor medida hay que tratar es al ser humano, porque sin ser humano tendremos un problema, y es que el ser humano no se podrá ocupar del resto de seres que componen la biodiversidad. Por lo tanto, bueno, de acuerdo también, Cristóbal, contigo. Sin más, Andrés, tu opinión con respecto a o algún matiz que quieras manifestar. Perdón, cada vez me pasa. No, también un breve comentario nada más, ya para concluir. Creo que sin duda la transformación de la que hemos venido hablando a lo largo de esta conversación en el sector oleícola es, a mi parecer, indicativa de lo que está ocurriendo en el sector agrícola en general. Digo, ya de por sí la necesidad de alimentar a la población mundial en los años siguientes y de esa discrepancia que hay entre la producción y la demanda que se viene en los próximos años, es ya un estrés que está comportando cambios importantes en el sector. Lo vemos con la tendencia de los fondos de inversión a tener una participación mayor, lo vemos con la tendencia también a tener superficies de cultivo cada vez más grandes, lo vemos con la intensificación de los métodos de cultivo, etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos factores, yo creo que harán que cada vez más el sector primario y particularmente el sector de producción de alimentos va a tomar el centro el foco de muchos cambios importantes que necesariamente pasarán por la adopción o por la incorporación generalizada de tecnologías, pero sobre todo por la transformación en la manera en la que los técnicos hacen el trabajo, porque ya yo creo que cada vez será más difícil pensar en una labor netamente agronómica separada de todo lo demás, sino que como hemos venido diciendo, tendrá que ser parte integral y cada labor, cada actividad tendrá que ser también en coordinación con lo que pase a lo largo de toda la cadena de proveeduría, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante para el sector y una gran oportunidad para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Joaquín, si quieres, comenta tú alguna perspectiva interesante y luego pues te puedes despedir con nosotros y ya despedimos el acto, si te parece bien, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que yo creo que como preámbulo ya se nos ha puesto la miel en los labios, ¿no?, de lo que puede ser el encuentro, porque la verdad que ha sido una tarde, un ratito que llevamos y es súper interesante y se han puesto muchas cosas en valor, ¿no? Y creo que se han puesto en valor cuestiones positivas, ¿no?, en el sector, que la hay, y yo creo que la hay muchas más que negativas, ¿no? Pero en ocasiones a lo mejor caemos demasiado en la autocrítica y yo creo que hay que poner más en valor pues todo lo bien que se está haciendo, ¿no? Nosotros estamos reconvirtiendo una almazara ahora de hace 40 años y nos viene al recuerdo de cómo se hacían muchas las cosas, ¿no? Y se echa la vista de 40 años atrás, como comenta mi padre, pues muchas prácticas que se hacían antiguamente, como que el aceite, entre otras cosas, pues se almacenaba en depósitos de acero al carbono. Pues bueno, eso hoy es impensable, ¿no? Pero sí que hay que ver que hace unos años pues sí se hacía como esa práctica, pues mucha la almazara, ¿no? Y yo creo que, bueno, sobre todo en el tiempo en el que vivimos tan convulso como hemos vivido en los últimos años, la cuestión de costes, cómo se nos está disparando a todos, ¿no? Pues hoy se pone más en valor todavía esa innovación, se pone más en valor ese desarrollo y sobre todo prepararnos pues para el presente, porque esto no tiene espera y los tiempos cada día van más rápidos. Y hace falta, pues bueno, tratar un producto alimentario como es el aceite de oliva, que puede ser de los más importantes a nivel mundial, sobre todo a nivel mediterráneo, ¿no?, que al final no deja de ser un alimento y que ha soportado bien estas crisis, ¿no?, tanto de pandemia como
como de la guerra y todo, ¿no? Que hemos solventado bien, porque estamos preparados como una industria importante, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Y bueno, pues nada, yo agradecer enormemente a los 3 ponentes que han sido maravillosos, han sido muy, muy interesantes. Nos veremos el 15 de septiembre. Desde aquí invitar a todos los que nos están viendo, pues que el 15 de septiembre nos veremos presencialmente, lo haremos más amplio, pondremos más cuestiones encima de la mesa y bueno, también esperamos que el 15 de septiembre podamos presentar nuestro proyecto, porque estamos inmersos ahora mismo en la obra de reconversión de la Almazara, que prácticamente pues bueno, ha sido hacer una almazara totalmente nueva, una almazara 4.0 de eficiencia energética sobre todo y reducción de la huella hídrica, y que para el 15 de septiembre pues sí o sí tenemos que tener terminada para estar preparada para la campaña 2022-2023 y que esperamos poder compartirle con todos vosotros y ponerla en común y al servicio del agricultor, que como bien ha dicho Cristóbal, que nunca hay que perder la vista en el agricultor, que es el que al final trabaja el campo y al final el que tiene que repercutir toda esta innovación que tenemos y el ponerlo en el mercado tiene que repercutir sin más remedio a ellos los primeros y a toda la cadena de valor, que gracias a Dios pues este sector es amplio y es transversal y es vertical y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Joaquín. Si los operarios y las personas que trabajaron en el desarrollo de la Almazara hace 40 años vieran esto actualmente, creerían que es de ciencia ficción, ¿no? O sea, sí, totalmente. Mi padre muchas veces pregunta, dice, ¿cómo será ahora esto, no, de la pantalla y tal? Digo, tú no te preocupes, esto va a ser más sencillo que antes. Digo, porque antes había 300.000 botones que yo nunca me he enterado qué botón actuaba cada motor, ¿no? Y esto sí que era complicado, ¿no? Digo, ahora es como trabajar con el móvil, más o menos, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que no, la gente, como bien dice, el operario de atrás le costará, pero al final es todo una mejoría y todo es para trabajar más y mejor y con mayor calidad, sin duda. perfecto, pues muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, Gracias. pues sin nada más hemos cubierto con el tiempo de manera excepcional. La verdad es que he aprendido bastante con los 4 y muchísimas gracias. La verdad es que especialmente agradecido a todos. Interesantísimas vuestras aportaciones y sin más pues nos vemos en septiembre si no lo hacemos antes. Que si no nos vemos tengáis tanto vosotros 4 como el resto de personas que están conectadas, casi 200 todavía, unas especialmente satisfactorias vacaciones, que nadie se meta en vuestra agenda a quitaros semanas, ¿vale? Habrá que estar vigilante. Efectivamente. Y me alegro de haber estado con vosotros esta tarde y muchísimas gracias de nuevo y muy contento con las aportaciones que habéis hecho tan interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, saludos. Adiós. Gracias, buenas tardes.